Hola, soy Nora Piñero y hoy tengo el placer de estar acompañada con una de nuestras clientes especiales, Carmen Aponte. Bienvenida, Carmen. Gracias. Que junto con su esposo Pedro, a quien cariñosamente le decimos Pedrito, dieron el gran paso hacia la compra de su casa. Cada historia es única y queremos que con sus experiencias ustedes se puedan inspirar a tomar esa gran decisión. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo fue tu experiencia de compra? Bueno, primero le doy gracias a Dios. Para mí fue una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque era un sueño que tenía y fue un sueño hecho realidad. Era una meta, fue un logro, el logro más importante de los que yo tenía para mí. Eso fue uno de los cumplidos. Qué belleza, Carmen, me encanta. ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando te diste cuenta que tener una casa propia era una realidad? Ay, pues le voy a decir, fue muy bonito cuando llegué a ese lugar y conocí a Nora. Preguntamos por qué estábamos mirando casa y queríamos cumplirle ese sueño, y conocí a Nora y cómo nos atendió en ese momento, ella y su equipo. Todo ese proceso de 6 meses fue lo más bonito. Miraba la casa y decía, uy, esa casa va a ser mía dentro de 6 meses. Ese día que llegué ahí, Nora nos recibió, nos dijo, bueno, vamos a tirar su crédito, vamos a verificar todo. Hubieron cositas que tuvimos que resolver en el proceso, pero con la ayuda de ella y de su equipo de Realtor, nos ayudaron. ¿Y qué fue lo primero que sentiste cuando viste que era como una posibilidad de que realmente podías comprarte una casa? Bueno, para mí fue muy bonito decirle, esa casa, puedo comprarme mi casa, podemos comprar nuestra casa y va a ser de nosotros. Vuelvo y les digo, fue un sueño porque Nora en ese momento nos dijo, oh, necesitan tirar su crédito y nos queda una casa en Farmerville, en la casa que vivimos. Era la única casa que quedaba ahí. Ella la estuvo peleando con otro realtor y decían, bueno, si es de nosotros, va a ser de nosotros. Y ella nos decía, esta casa va a ser de ustedes. Y sí, fue de nosotros. Me acuerdo que les dije, vayan, busquen rápido el earnest money, el money order, porque hay que reservar la casa ya. Sí, ¿te acuerdas? Estuvimos corriendo como tres lugares para poder sacar un money order, para poder separar la casa, pero se nos dio, la separamos. Y les digo, la espera de 6 meses es lo más bonito cuando te entregan tu casa, Claro, es importante resaltar que esa espera de 6 meses fue porque también Carmen compró casa en el momento donde estaba muy difícil conseguir casas, porque el mercado estaba también como un poco convulsionado, muchas ventas y había pocas casas en stock, ¿no? Sí. Qué interesante. Entonces quiere decir que sentiste que el sueño era factible, que sí podías comprar tu casa. Que sí podías. Qué emoción eso. Ahora, ¿qué es lo que más valoraste de nuestro equipo durante todo el proceso? Valoré el que nunca nos dejaron, siempre estuvieron llamándonos, siempre estuvieron pendientes de nosotros, les falta esto, ¿cómo van? Mira, hay que arreglar esto, nunca nos soltaron. Les cuento que cuando llegó los 6 meses, no sabíamos ni que nos tocaba ese día el cierre. Yo estaba trabajando también, nos llamaron, no, el cierre les toca hoy, y ahí corrimos, nos fuimos a cambiar rapidito, hicimos ese cierre. Fue un día de mucha alegría, de mucho llanto. Sí. De mucho llanto porque se lloró en ese cierre, pero fue la experiencia más bonita. Yo me acuerdo que su casa propia es una experiencia divina. Divina, ¿verdad? Qué bonito. Y yo me acuerdo que Pedro no estaba tenso durante todo el cierre y todavía ni sonreía, porque él decía, no, hasta que yo no tenga las llaves de mi casa en la mano, yo no voy a creer que realmente soy dueño de una casa. Así fue. Pero cuando le entregaron la llave, firmaron, tuvimos que esperar un momento que se hiciera el funding, y cuando le entregaron la llave fue algo demasiado emocionante. Pedro se puso a llorar como un niño de la alegría. Esas son emociones que de verdad tocan el corazón y es lo que me gusta. Esto es lo más bonito de todo nuestro trabajo. Así es. Ahora, ¿qué cambios has notado, Carmen, en tu vida y en tu confianza personal que se debe a este gran paso de tener tu casa propia? Cambios en mi casa.
tener tu casa propia, tú puedes hacer todo lo que tú quieras en tu casa, hacer cambios aquí, a arreglar tu patio. Eso a mí me encanta. A mí me encanta estar en mi patio y salir y ver mis plantas y todo, sembrar. En un apartamento tú no puedes hacer eso. Cambiar, como nosotros hicimos un jacuzzi, pusimos nuestro jacuzzi, hacer fiesticas. hicimos muchos cambios. Puse mi bar en mi casa porque es mi casa también. Y también tener tu casa, pues yo ahora mismo me independicé, renuncié a mi trabajo porque pues estoy emprendiendo y puedo emprender desde mi casa. ¿Por qué? Porque tengo la facilidad, tengo las habitaciones disponibles. También puedes invertir, esa es la palabra. Puedes invertir porque puedes tener esta casa como puedes comprar otra casa. Así es. Y yo creo que Carmen va por esa vía. Carmen va ahora, porque Carmen pasó de ser inquilina a ser propietaria. Pero ahora Carmen puede pasar de ser propietaria a ser landlord, a ser la dueña de la casa que ahora alquila a alguien, ¿verdad? Hizo otro paso más. Entonces, Carmen, gracias por compartir esta historia. Yo quiero presentar el trabajo que está haciendo Carmen ahora. Dio ahora un gran paso, valga la redundancia, un gran paso hacia independizarse. Y yo quiero que vean lo que me trajo en el día de hoy, este regalo tan bello que lo hace Carmen. Miren esto, qué belleza. Miren. Hace estos cupcakes, pero puede ser también con fruticas. Miren estas tacitas para café, que ella también los hizo. Hace sublimación, gorra, franelas, de todo. Mire esta cuchura, trajo estas botellitas que le puso la palabra milk. Miren esto, qué bello. Y está frita la leche. Con estas galletitas, esta cajita también, miren, que dice cookies. Todo lo armonizó, lo hizo ella. Los cupcakes los hizo ella, los adornó. Miren esta belleza. Gracias, Carmen. Mira lo que dice aquí, es que porque eres muy especial, ¿no? Sí. Eres una persona muy especial. Gracias, Carmen. Eso es Carmen. para mí, Nora, muy especial. Y tú también, Carmen. Sí. Esto es lo bonito de este trabajo, que uno comienza ayudando a una persona que no conoces, desconocida, se vuelve cliente, pero después en el paso se vuelve amigo. Y es como yo digo, una de las cosas que me alegran es cuando tienen su cierre y le entregan su llave, pero al mismo tiempo me pongo un poco triste porque digo, ya no voy a estar hablando con ellos todos los días. Pero lo bonito es que nos convertimos en amigos. Tú también, Carmen, eres para nosotros muy especial y siempre vamos a estar aquí para ayudarte en cualquier otro paso que quieras dar. Entonces, si quieren comunicarse con Carmen para que haga estas bellezas, ya sea por aniversario, porque quieren regalarle algo a alguien especial, porque quieren hacer algo diferente, por un cumpleaños, franelas, gorras, estampados, decoración de vasos, de tazas de café, lo que ustedes quieran en ese aspecto, pueden comunicarse, Carmen, ¿a qué número? Al 469-843-0360. Hacemos toda sublimación y aquí estamos. Qué bien, excelente, Carmen, gracias. Así que ya saben, si se quieren que Carmen les ayude con este tipo de trabajos, se pueden comunicar con ella. Si estás listo para comprar tu casa, te puedes comunicar conmigo al 201-679-0149 o puedes visitar nuestra página web www.norapinerorealtygroup.com o visitarnos en nuestras redes como Nora Piñero Realty Group. También recuerda, para Nora Piñero Realty Group, la familia es primero.